Muy buenas, friquicillos y amantes de la historia japonesa. Todo lo bueno llega a su fin y hoy con este vídeo vamos a terminar una era, la era de las eras japonesas. Toma ya, qué chulo me ha quedado. Llevamos muchos vídeos de historia hablando sobre diferentes eras japonesas, desde el pasado más remoto japonés hasta ya el presente más presentoso. En el último vídeo hablamos de la era Showa, la era de la Segunda Guerra Mundial, y hoy llegamos a la última era, bueno, actualmente ya la penúltima, la era Heisei. Es de la que vamos a hablar hoy, con la que ya termina nuestra historia, porque la siguiente es la era Reiwa, que empezó hace 2 años, o sea que no hay mucho que contar de ella. O sea que hoy va a ser un vídeo especial sobre la era Heisei y un poquitín de la era Reiwa. ¿Qué os cuento de la era Heisei? Pues la verdad es que primero he pensado que no iba a tener nada que contaros. Digo, joder, pero si es que esto ya es el presente, ¿no? Hace unos 30 años de esto, que han pasado cosas interesantes. Hostia, la de cosas interesantes que han pasado. Realmente ha pasado de todo. Siempre pensamos, cuando pensamos en la historia, que lo importante es más el pasado, ¿no? Los samuráis, o las geishas, qué bonitas, o ahí la era Sengoku cuando estaba Oda Nobunaga dándose leches con todos, oh, qué bonito, qué romántico. Pero realmente, cuando ha habido grandísimos cambios en general en la vida, han sido en los últimos 30 años. Ha llegado la tecnología, ha llegado lo moderno, ha llegado la vida, han llegado los videojuegos, ha llegado todo lo que amamos en el presente. O sea que la era Heisei ha sido una era muy fructífera. Además, es nuestro presente, entonces mola mucho. Pero supongo que casi todos vosotros sois más o menos de los 80, 90 o 2000, si ya sois más jovencillos. O sea que esto es vuestra vida, vuestra época, vuestra era empezó en la era Heisei. Pues la era Heisei, como comento, empezó en enero del 89, un día después de la muerte del emperador Hirohito, ¿vale? Ese emperador del que tanto hablamos en el vídeo anterior, el culpable o no, no se sabe, de la Segunda Guerra Mundial. Hirohito se murió, muy viejecillo él, y empezó Akihito, nuestro emperador campechano y abuelillo simpático que hemos tenido hasta hace poco, y la era ha durado hasta el 30 de abril del 2019, o sea, hace un par de añitos, que fue el año 31 de la era Heisei, ¿vale? O sea, es una era que ha durado 31 años exactamente, y no porque se haya muerto el emperador. Esto ha sido una de las cosas grandes que ha habido, cambios grandes de la era Heisei. Ha sido el primer emperador de la historia que no ha muerto, sino que ha abdicado, ha dejado que su hijo siga con el legado mientras él sigue vivo, algo que no había pasado nunca en la historia de Japón. Pero bueno, vamos a empezar por el principio de todo, no quiero avanzar acontecimientos. ¿Cómo empieza la era Heisei? Pues la verdad es que empieza interesante, porque ¿sabéis una de las primeras cosas que pasó con la era? Pues que llegaron los impuestos. ¡Chan, chan, chan! Sí, no existían los impuestos, no existía el IVA todavía en Japón hasta 1989. El primer año de la era Heisei llegaron los impuestos y fue un 3%. Un miserable 3% fue con lo que empezamos en Japón. Luego ya en el 97 subimos al 5% y ya relativamente hace poco, en el 2014, hace 7 años, subimos al 8%. Y ya para terminar, el año pasado subimos al 10%. O sea, en estos últimos 30 años de no tener impuestos hemos ido subiendo cachito a cachito, 3, 5, 8, y nos hemos quedado en el 10. Se supone que se va a quedar aquí. Vamos a creer que no subirá más. Aún así sigue siendo muy poco comparado con otros países. Seguro que en vuestro país tenéis muchísimo más IVA. Y por decir alguna otra curiosidad, en el año 1 de la era Heisei surgió una de las consolas más vendidas de la historia de la humanidad, la Game Boy. La Game Boy surgió el año 1 de la era Heisei, o sea, en 1989, y ya digo, es la tercera más vendida del planeta. La primera fue la DS y la segunda la Play, si no recuerdo mal, o la Play 2, no estoy seguro. La Game Boy fue algo poderoso e importante y nos abrió un nuevo mundo en el que podíamos jugar a videojuegos mientras andábamos por la calle. Eso fue un punto bueno para la era Heisei. El punto malo se lo lleva que ese mismo año también se murió Osamu Tezuka, el dios del manga. Una pena, no todo iba a ser bueno, ¿no? Realmente va a ser todo malo. A partir de ahora, preparaos porque llegan curvas. Vamos a empezar por las ironías que a mí me encantan siempre. Siempre os digo que el nombre de las eras siempre es muy irónico de cómo ha pasado realmente, porque la era Showa tenía un significado como la paz total para todos y resultó ser la era más de guerra, Segunda Guerra Mundial y todos matándose. Pues ¿sabéis lo que significaba la era Heisei? Significa literalmente paz en el cielo y en la tierra.
con el significado de que no iba a pasar nada malo, no solo ya de guerra, sino en plan de desastres y demás. Y unos cojones, porque resulta que la era Heisei ha sido una de las peores del planeta en temas de desastres naturales. Del planeta me he pasado, quería decir de Japón. Japón ha sufrido un porronazo de desastres naturales y de muchas muertes en esta era Heisei, que voy a pasar a relataros así brevemente. Solo 2 años después de que comenzase la era Heisei, en el 91 entró en erupción el monte Unzen, un monte japonés, causando varias víctimas. En el 93 tuvimos un terremoto bastante grande en Hokkaido y un tsunami que vino después se cargó a más de 200 personas. El año 1995 fue de los peores que hubo en Japón por 2 cosas. Primero, uno de los mayores terremotos que hubo en ese momento, el gran terremoto de Hanshin Awaji se llama, que fue en la ciudad de Kobe, donde murieron más de 6.500 personas. Fue un terremoto devastador, gigantesco y que destruyó gran parte de la ciudad. Y ya digo, 6.500 personas muriendo en un terremoto en Japón ya en los años 90, pues era bastante raro. Y este no fue un desastre natural, pero en 1995 tuvimos también un hecho inaudito para el país, el primer y único atentado terrorista, vamos a decir entre comillas. Una secta de locos puso maletines con gas sarín en el metro de Tokio que intentaron matar a miles de personas. Por suerte les salió mal y solo se me arrestaron a 12, creo. Ya he hablado, tengo un vídeo de historia hablando sobre esta secta y sobre este tío y sobre todo lo que pasó ahí, o sea que si os interesa más el tema podéis verlo ahí. Pero ya veis que el año 95 no fue especialmente bueno para los pobres japoneses. Seguimos en el 2004 con el terremoto de Chuetsu, que fue en Niigata, donde aprendimos que las zonas montañosas también eran vulnerables a los desastres sísmicos a causa de desprendimientos de terreno bastante peligrosas, que luego ya vendrían más después. También hubo bastantes muertos en ese terremoto. Y ya después de ese nos vamos al 2011, que creo que no hace falta ni que diga qué pasó en el 2011, ¿no? El 11 de marzo de 2011 a las 2:47 exactamente, Japón sufrió uno de los terremotos más grandes registrados en la historia del país y del planeta. El noreste de Honshu, incluyendo el área de Tokio, Tohoku, Chubu, Kanto, todo se fue a la mierda por un terremoto de magnitud 9.0 que después trajo tsunamis con olas de más de 10 metros de altura que inundaron áreas de varios kilómetros, causaron incendios, causaron de todo y murieron más de 22.000 personas, ¿vale? Esto creo que ya lo sabéis porque, vamos, fue de lo más hablado en 2011, fue bastante chungo. Y por si fuera poco, como ya sabéis, el segundo gran daño que pasó fue Fukushima. Por culpa de este tsunami, la central nuclear de Fukushima, en uno de sus reactores, tuvo grandes problemas con el sistema de enfriamiento, dándose el caso más grave de contaminación radioactiva desde el desastre de Chernóbil. Como veis, la era Heisei ha sido de todo menos pacífica en el cielo y en la tierra, como quería decir su nombre, ¿eh? Vamos a ir terminando. En el 2016 hubo el gran terremoto de Kumamoto, que mató a otras 267 personas. Y para terminar, en el 2018 tuvimos, hace un par de años, bueno, 3 ya, tuvimos inundaciones fuertísimas que no habían pasado prácticamente jamás en la historia japonesa, en la historia moderna quiero decir, y por la zona de Kyushu murieron más de 240 personas, solo por riadas, inundaciones y cosas que ya digo que no habían pasado nunca. Yo me acuerdo que estaba en Yamanashi y viéndolo y en la tele ya estábamos flipando, digo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, era Heisei, acábate ya. Por suerte al año siguiente se acabó y ya de momento la era Heisei ha tenido suficientes muertos, ¿no? Esperemos que no más. Vamos a dejar las cosas ya malas y vamos a hablar un poco de lo bueno, de algunos cambios en la mentalidad japonesa que surgieron en la era Heisei. La era ya moderna, que podemos decir, comparada con la era Showa, que suena como ya la era antigua, la mentalidad antigua, la mentalidad Heisei ya es cuando los japoneses intentaron abrirse un poco más en todos los aspectos, y unas de las personas que más abrieron su cabeza fueron las mujeres.
Las mujeres japonesas hasta entonces habían estado muy recluidas en su hogar, en sus estandartes de casarse y ya está, y ser ama de casa para siempre. Pero con la nueva era, pues abrieron un poco su cabeza y se dieron cuenta de que las mujeres también podían hacer mucho y podían no ser simplemente amas de casa. Digamos que durante la era Heisei se dedicó mucho tiempo a purificar, perfeccionar y a veces incluso destruir lo malo del legado de la era Showa. Tomemos por ejemplo los retretes de estilo japonés, que han sido habitual en los baños públicos de la antigua era, en los putos agujeros en el suelo, que todavía quedan algunos, ¿eh? Esos son váteres de la era Showa. En cambio, ¿qué tenemos en la era Heisei? Los váteres ultramodernos de alta tecnología que te limpian el culo, te hablan y te cantan la Macarena si es necesario, ¿no? En fin, como comentaba, Heisei fue como la era del sexo y del amor y de la libertad, y muchas japonesas se dieron cuenta de que no querían terminar como sus madres, criadas en la era Showa, paralizadas tras décadas de trabajo doméstico y atrapadas en unos matrimonios monótonos y depresivos que no contaban con sus propios ingresos. Entonces, digamos que las japonesas dijeron, coño, ¿qué coño? Vamos a trabajar nosotras también. Ya no necesito un marido que me mantenga ni no, voy a trabajar yo, ¿vale? Hasta la era Showa era muy común que las mujeres no trabajaban, solo el marido, y las mujeres se quedaban atadas a su matrimonio. Pero eso en la era Heisei cambió bastante. Ya digo, a día de hoy hay de todo un poco, por supuesto. También hay mujeres que no trabajan y demás, pero ya hay muchas que sí que siguen trabajando o hacen sus trabajos, vamos, tienen su propio dinero también. No solo se basan en vivir a costa de su marido y ellas se quedan ahí sin poder hacer nada. Ellas ya tienen su propia libertad. También una de estas motivaciones fue gracias a los doramas que echaban en la tele, porque en la era Showa lo normal era siempre el típico dorama de mujer, matrimonio, que la mujer se casaba y era súper feliz en su casa haciendo las labores del hogar y ya está, no hacía nada más, mientras que los doramas de la era Heisei exhortaron a la mujer a encontrar su verdadera esencia en el lugar de trabajo. Surgieron muchos doramas sobre mujeres trabajadoras que tenían que darlo todo y esforzarse para ser mejor que los demás, o que las trataban mal en el trabajo por ser mujer, pero ellas terminaban siendo mucho mejores, etcétera, ¿vale? Eso motivó mucho. Y también surgieron muchas de estas heroínas gracias a Hayao Miyazaki y a su estudio Ghibli, porque como sabréis, él sobre todo hace películas donde siempre las protagonistas son mujeres. El viaje de Chihiro, la princesa Mononoke y demás, mi vecino Totoro, todas suelen poner siempre a la mujer como alguien fuerte que puede luchar, proteger y ser independiente, ¿vale? El estudio Ghibli también ayudó muchísimo a que las mujeres se motivasen y animasen a cambiar. Estoy ahora hablando todo el rato de cómo han cambiado las mujeres en la era Heisei, pero los hombres también han cambiado bastante por culpa de los videojuegos. Vale, los videojuegos estallaron a lo máximo en la era Heisei, han llegado, como ya digo, la Game Boy al comienzo, la Play, todo, el anime, vale, el manga y demás, que sí existía ya en la era Showa, pero su boom realmente estalló en la era Heisei, y eso hizo que muchos hombres, chicos en su momento, quizá ya hombres, se interesasen mucho más en ese mundo virtual a las relaciones humanas reales con chicas humanas reales. Por lo tanto, en la era Heisei hemos vivido un desplome de la tasa de natalidad exagerado. Vamos, el aumento de porcentaje de solteros ha sido muy grande y se prevé que para el 2035 el 50% de la población japonesa será soltera. Por eso se dice a veces que nos vamos a acabar, los japoneses se acaban, tenemos que llegar los extranjeros a fornicar a niponas, porque si no, es que no tienen hijos aquí, no hay hijos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, extranjeros, venid a crear hijos. Y esto es más o menos todo lo importante que ha habido en la era Heisei, ¿vale? Como veis, muchos desastres naturales por un lado, bastantes cambios de mentalidad por otros, y bueno, poco más. Y el presente, ya digo, ya llegamos al presente, como decía, el año pasado, no, hace ya dos, joder, como me cuesta pensar que estamos ya en 2021. En 2019 terminó la era Heisei y empezó la era Reiwa. Como os decía, a mí siempre las eras me parecen muy irónicas sus nombres. ¿Sabéis qué significa la era Reiwa? Pues una de sus traducciones sería armonía bien ordenada. Armonía, o sea, una época en la que todo estará bien colocadito y ordenado. ¡Qué casualidad! ¿Cómo ha empezado la era Reiwa? Con una pandemia mundial que nos tiene encerrados en nuestras casas, destruyendo la vida tal y como la conocíamos. O sea que muy armonía bien organizada no hay. Una vez más, el nombre de la era nos ha hecho el lío. Pero bueno,
apogeo desde que empezó la era Reiwa, pues aparte de una pandemia gigantesca, no ha pasado mucho más, ¿verdad? Iba a haber los grandes Juegos Olímpicos que al final no han sido, se supone que serán este año, ya veremos qué pasa, y poco más. Esto es el presente. Dentro de unos 10 o 15 años os hago el vídeo de qué han pasado en la era Reiwa. De momento aquí termina mi saga de vídeos sobre eras japonesas, pero eso no significa que terminen mis vídeos de historia. Por supuesto, tengo muchas más historias que contaros, por lo que no os preocupéis, amantes de la historia japonesa, que seguiremos disfrutando de muchas historias buenas y apetitosas del Japón. Eso es todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido cositas nuevas, dejadme en los comentarios todo lo que opinéis sobre lo que he dicho y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.